jóvenes, bienvenidos. En esta ocasión lo que vamos a hacer en nuestro primer video que el profesor, un servidor, les coloca es sobre el tema de Excel. Recordemos que tenemos que desarrollar una investigación basada en términos de energía cinética y energía potencial. Los dos principales conceptos relacionados a este término los encontraremos en internet principalmente, o también en libros o revistas, que es obviamente mejor la fuente de información, ¿sí? Recuerden que es muy importante que ustedes redacten de acuerdo a sus propias palabras, ¿sí? Eso es indispensable. Bueno, vamos a comenzar. Primeramente lo que queremos es seleccionar estas cuatro celdas y combinar. El hecho de combinar quiere decir que nosotros desaparezcamos por completo estas líneas que dividen y se vuelva algo así como una celdota, un rectángulo para colocar precisamente la construcción de esta ecuación. Al igual lo vamos a hacer de este lado, combinar y simplemente. Bien, ahora a través de menú insertar nos vamos a ecuación, y en ecuación vamos a ver que de manera inmediata, ¿sí?, se va a colocar un cuadro de texto, similar a un cuadro de texto, donde vamos a poder publicar esa ecuación que vamos a desarrollar. Recordemos que la fórmula es energía cinética igual a 1 medio o 1 entre 2, damos un espacio y observarán que automáticamente se crea el 1 medio como en cualquier libro de texto, multiplicado por la masa por la velocidad al cuadrado. Notemos que el 2 pues obviamente no está la velocidad, la variable de la velocidad al cuadrado. Lo que tenemos que hacer es seleccionar, y en el menú inicio, en fuente, rápidamente vamos a encontrar una opción que se llama superíndice, ¿sí? Entonces aquí podemos modificar esta sección para que al momento de dar a aceptar automáticamente podamos ver este tipo de elementos, ¿sí? Entonces ya tenemos prácticamente construida nuestra ecuación de tal forma que la colocamos aquí. No olvides que también la puedes hacer grande, le puedes hacer un tratamiento normal como si fuese cualquier formato para la fuente. Puede ser grande, puedes aplicar inclusive hasta un color en específico, ¿sí?, cosa que lo estoy añadiendo aquí para que observen todos los cambios que pueden ustedes hacer. Ahora en la parte del fondo de la celda bien pudiésemos utilizar un color gris un poquito tenue, más o menos, ¿qué te parece? Algo así. ¿Ah? Bien, de lo mismo vamos a hacer para la energía potencial. Vuelvo a repetir, seleccionamos insertar, nos vamos a la sección de ecuación, tenemos nuestro cuadro de texto, hacemos un clic y empezamos. Energía potencial igual masa, gravedad, altura, ¿sí? O puede ser A, puede ser H, por el acrónimo o el término anglosajón que es height, lo tenemos, es altura, ¿sí?, no te confundas, e inmediatamente soltamos, hacemos un clic en otro lugar, volvemos a arrastrar nuestra ecuación y te enseño un truco para que tengamos rápidamente este formato de acá. Con la brochita damos un clic aquí en esta fórmula que no la tiene, que la acabo de construir, y notamos que inmediatamente va a tener el mismo tamaño y el mismo color. Recordemos que esta herramienta de la brochita, que implica cambio de formato o copiar formato, ¿sí?, rápidamente nos ahorra muchos problemas. Ponemos la parte del fondo de color gris y ahí lo tenemos. Entonces ya construimos y aprendimos que a través del menú de insertar, ¿sí?, ecuación, podemos crear estos elementos. Ahora en la parte inferior tenemos una serie de argumentos relacionados a términos de masa, términos de velocidad, para que obviamente se vea un poquito mejor. En el caso de las unidades, vamos a colocar que las masas están dadas en kilogramos, entonces vamos a colocar esto, ¿sí? Lo que podemos hacer es, al igual que en el proceso pasado, de poder colocar esto como superíndice, vamos a hacer lo contrario, lo vamos a manejar como subíndice. Entonces seleccionamos kilogramos, inicio, fuente y subíndice. ¿Y qué va a pasar? Que se va a colocar en pequeñito. De la misma manera en velocidad también lo hacemos.
la velocidad va a estar dada en metros, ¿sí? Entonces vamos a colocar entre paréntesis a m, seleccionamos fuente y manejamos su índice, y ahí lo tenemos, ¿sí? No olvides que si la información se aparece así muy estrechita, da doble clic para poder observar correctamente el ancho del cel, ¿sí? Bien, en el caso de la masa volvemos a lo mismo. La masa estará dada en kilogramos, vuelvo a repetir el proceso. Escribimos kg entre paréntesis, fuente, subíndice, aceptar. Bien, en el caso de la altura, también los vamos a manejar en metros. Hacemos la misma situación. Ahí lo tenemos. Seleccionamos, fuente, subíndice, aceptar. ¿Sí? Bien, vamos a interpretar el resultado que estamos buscando a través de esta ecuación y se hace de la siguiente manera. Observemos que existen dos variables, masa, velocidad, ¿sí? De tal manera que aquí lo que podemos instrumentar es rescatar una constante. Esa constante que obviamente no podemos variar, no tiene cambio absoluto, que es precisamente la representación de un medio. Recordemos que si nosotros ponemos una igual y dividimos 1 entre 2 y damos un enter, automáticamente la máquina nos representa el valor en términos de decimal, ¿sí? Recordemos que esta cantidad, dando el igual antes de colocar 1 entre 2, inmediatamente la máquina sobreentiende que lo que queremos hacer es una división, y eso en términos decimales es este valor. ¿Por qué lo coloco aquí? Porque simplemente esto lo vamos a considerar dentro del proceso, ¿sí? Por ejemplo, observemos, con el símbolo de igual, primero estamos considerando en un medio, por lo tanto lo seleccionamos. Quiere decir que este valor de 0.5 se encuentra en la celda C6. Ahí lo tenemos. C6, ¿qué le está haciendo la primera variable? La está multiplicando, ¿sí? O propiamente dicho, la mitad de la masa. Entonces, rápidamente lo que podemos hacer es, a través del asterisco que es multiplicar en las computadoras, tomamos nuestro primer valor de la masa. Observemos que ya aparecen dos celdas con color, una azul y otra roja, que es A8, es 2.3. Y finalmente todos estos valores también los multiplicamos por algo que vamos a tener que elevar al cuadrado, que es la velocidad. Pero para elevar al cuadrado necesitamos apretar, ojo, la tecla ALGR y aquella que tenga el iconito de exponente. Entonces lo voy a hacer, es ALGR y exponente, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es encontrar precisamente este símbolo. Este símbolo no te confundas, este símbolo se llama exponente, no es al cuadrado, ¿sí? No, es exponente. Eso implica que con eso le damos a entender a Excel que podemos elevar al cuadrado, a la tercera potencia, o a la cuarta o a la quinta, ¿sí? Aquí consideramos que es al cuadrado. Entonces escribimos el 2 normal, cerramos el paréntesis. ¿Por qué? Porque lo que queremos saber, o indicarle en este caso Excel, que lo que primero haga es la elevación al cuadrado, que posteriormente el resultado que se obtenga se multiplique por esto y así sucesivamente, ¿sí? Recuerda que es una cuestión de asociación en matemáticas, y lo que queremos dar a entender es la operación que primero jerárquicamente queremos que se realice. Damos un enter y automáticamente tenemos nuestro resultado, ¿sí? Ahora, si nosotros arrastramos nuestra fórmula, ¿cómo la arrastramos? Simplemente con este puntito que estamos viendo aquí. Si la arrastramos, automáticamente vamos a ver que existen valores, dos números y dos palabras en valor. Obviamente esto está incorrecto. ¿Por qué? Mira, si tú aprietas en tu máquina F2, vas a ver que los primeros elementos se están considerando de manera apropiada. Está la constante, que es 0.5, que multiplica el valor de la masa por la elevación de la velocidad al cuadrado, ¿sí? Pero el problema está acá, que vemos que ya no se está considerando el 0.5, sino está tomando la palabra resultado. Y obviamente considerar resultado en C7 por A9, que es el segundo valor de la masa, por el segundo valor de la velocidad al cuadrado, pues la máquina simple y llanamente no entiende multiplicar letras con números, y eso es obvio, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es un ajuste muy sencillo en nuestra ecuación.
Recordemos que parte de los aprendizajes de TIC 1 y de TIC 2, tal vez nuestro profesor nos comentó que al colocar un símbolo de pesos al inicio de la columna y al inicio de la fila, lo que queremos indicarle a la hoja de cálculo es que el valor que esté dentro de esa celda, que es este C6, nos quede como un valor fijo, inamovible, que no tenga variabilidad, que en el proceso de la ecuación simplemente esto se quede aquí permanentemente. Vamos a ver si es cierto. Ponemos un enter, observemos que aparece el mismo valor, no tiene mayor problema, pero al momento de arrastrar de nuevo los elementos para obtener resultados, la situación ya cambia. Ya la palabra valor ya no existe. Mira, damos aquí un F2 y estamos, que aparece aquí el punto 5, es correcto. Damos aquí otro F2 y lo único que se mueve son las variables que está considerando, pero este queda permanente fijo. ¿Sí? Igual acá, observa y observa. Entonces ese ajuste nos permitió resolver completamente el problema. ¿Sí? Recordemos que nada más para efectos de detalle puedes colocar algún color y ya lo tenemos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a hacer nuestra gráfica? Pues, la gráfica en general pues, se va a hacer en automático, pero si no te gusta o si no has aprendido a hacerlas, pues bueno, se hace de la siguiente manera. Seleccionamos los elementos, ¿ah? Nos vamos a insertar, nos vamos a gráfica, preferentemente de líneas, puede ser líneas de 3D, puede ser líneas de este tipo, etcétera, ¿sí? Y si selecciono de estas líneas con marcadores, al dar un clic inmediatamente lo voy a tener. Y de buena medida la parte gris me representa los resultados. Estamos viendo que aquí existe un resultado muy grande, es decir, muy elevado, ¿sí? Que es el punto 4. Entonces vamos a reducir un poquito, ajustándolo de tal manera que se vea en este punto. ¿Está? ¿Sí? Y estamos viendo que este valor, el más grande, viene siendo 112. Este valor es el que está elevando este punto casi la llegada a 115, que es más o menos por esta situación. Todos los demás, velocidad, estos elementos, estos argumentos, los puedes hacer más pequeños inclusive, ¿sí? Y la escala numérica también la puedes hacer pequeñita dependiendo de las necesidades de cómo quieras presentar la información. Obviamente son 4 elementos, 1, 2, 3, 4 en X, y en Y vendrían siendo la información que está acá de acuerdo a un rango de valor permitido. 150 es el más grande, no tiene que rebasar puesto que este punto está aproximado en 112. Entonces con esto lo único que tendríamos que hacer es colocar un título apropiado. Vamos a poner aquí por ejemplo gráfica, vamos a ponerlo así, gráfica de energía cinética, ¿no? Ya ustedes con tiempo en casa pues ya lo hacen completito. Do botón derecho y me va a permitir aplicar cambios de color, es decir, puedo utilizar un degradado, ¿sí? Cualquiera de estos colores. Si no me gusta me voy a más degradados, ¿sí? Y tengo la posibilidad de utilizar un color sólido. Utilizar un color sólido implica que maneje un color así, completamente liso. Un relleno degradado, cualquier color de este tipo lo puedo utilizar, ¿sí? Y manejar efectos radiales, efectos rectangulares, etcétera, o inclusive la manera de cómo focalizar la sombra, desde qué punto yo puedo mantener esa sombra y poder extender a largo y ancho de la gráfica. El relleno con imagen o textura la puedo también aplicar. A través de un archivo puedo insertar una imagen, pero digamos no se vería correcto, ¿sí? En lo que estamos solicitando. Nos gustaría mejor un aspecto, si es de este tipo, mantener alguna textura en especial para que nada más rápidamente seleccionemos cualquiera de estos elementos y tengamos los cambios, ¿no? No olvides que esto, si está así, hay que seleccionarlo y aplicarles un color un tantito más nítido para que se pueda observar de manera correcta, ¿no? Ahí está. En dado caso que tengamos una textura así. O alguna trama, también las tramas son importantes.
para que las puedas aplicar ya sea sobre los ejes o al seleccionar directamente todo lo que es la parte del front, ¿no? Ahí sí puede estar, ¿ok? Ese punto ya está. Ahora, acá en el cálculo de energía potencial es súper más sencillo porque no está elevado al cuadrado absolutamente ninguna variable, simplemente es una multiplicación de tres elementos: masa, gravedad y altura. Considerando el mismo aprendizaje anterior mostrado, escribimos en alguna celda la palabra constante. Recordemos que la gravedad equivale a 9.8, ¿sí? 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. No coloco las unidades m diagonal s cuadrada. ¿Por qué? Porque si coloco aquí estos elementos, la máquina no va a entender, no va a discernir entre qué valor considerar en el proceso matemático, si un número o la letra. No sabe distinguir. Es por ello que los números se tienen que separar en una celda completamente diferente a las letras para poder hacer bien la operación. Considerando el proceso, sería masa por gravedad por altura. Ya tengo los tres elementos. Al igual que en la parte anterior, la gravedad, que es 9.8, que está colocada en la celda G6, necesitamos indicar que este valor es un elemento constante. No olvides escribir los símbolos de pesos de esta manera para que obtengas primeramente el valor real para la primera asignación y arrastrar y muestre los demás argumentos, ¿sí? Obviamente los valores son estos, ¿sí? Aparentemente son muy elevados, de tal manera que al momento de hacer nuestra gráfica de manera inmediata, inclusive con las mismas líneas, ahí tenemos el resultado, ¿sí? Obviamente por lo pequeñito del asunto quedaría aproximadamente así, y ahí está. Igual, de la misma manera, podemos seleccionar los elementos a considerar, los argumentos de masa, altura y resultado. Los podemos hacer un poquito pequeñitos, podemos extender un poco, se ve un poco mejor. Ahí está. Bien, estos igual, podemos hacerlo más pequeñito, y esto también. Si la gráfica queda un poco chiquita, puedes ampliarla, ¿sí? Con estos pivotitos, y cambiar nuestro título de gráfica. Podemos poner gráfica de energía potencial, ¿sí? De la misma manera podemos aplicar el formato de este lado, de tal forma que ahora voy a aplicar uno diferente, ¿sí? Control Z, selecciono, me voy a relleno degradado y por aquí mezclo algunos colores diferentes. Se me ocurre, no sé, el azul, ¿sí? Está el azul. Se me ocurre tal vez de este lado un color verde, ¿sí? Observa cómo se crea el concepto, y de la misma manera puedo aquí utilizar algunos argumentos de focalización. Por ejemplo, este es el que estoy usando, ¿sí? O algún otro que esté en una esquinita. Y ya tengo estos elementos. Obviamente hay que destacar los números, hay que ponerlo en negrita para que se observen de una mejor forma. Los ejes X, los ejes Y, ahí tenemos ordenadas abscisas. Y si tú deseas cambiar el color de la línea, también lo puedes hacer desde acá, ¿sí? Así puedes cambiar los puntos. Aquí tenemos los puntos, ¿sí? Inmediatamente los puedes tener. Puedes cambiar el tipo de línea. Aquí voy a cambiar un poquito el color. Se me ocurre, no sé, ¿sí? Lo puedo manejar por secciones. Por secciones, o sea, de acá, aplico y ahí lo tenemos, ¿sí? Hay muchas maneras de poder editar la gráfica. Todo está en función de la paciencia que le tengas, de estar jugando un poquito con estos elementos, de tal manera que finalmente nuestro resultado se vea así, ¿sí? Esperemos que este video sea un poquito de su agrado, que hayan entendido un poquito el concepto de
celda con valor absoluto, de cómo construir nuestra ecuación, ¿sí? De cómo combinar algunos rasgos característicos de celdas, ¿sí? Y de cómo hacer nuestras gráficas. Esto obviamente hay que aplicarlo al ejercicio que estoy solicitando en Excel para que en la próxima sesión me lo puedan llevar. Gracias, jóvenes. Nos vemos en el próximo video.